Hola, buenos días. Muchas gracias por seguir confiando en nosotros. Hoy tenemos un webinar muy interesante y muy divertido, en donde Diego nos va a mostrar 30 tips de Tableau en 50 minutos. Diego es nuestro director de consultoría y desarrollo. Él es ingeniero industrial graduado con honores de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en investigación de operaciones y estadística. Tiene más de 7 años de experiencia desarrollando diversos proyectos de Tableau, proyectos en las verticales de financieros, comerciales, cadena de suministro y servicio. Además, Diego tiene una gran experiencia como consultor en proyectos de simulación y optimización de cadena de suministro. Diego, gran estudioso, es certificado Tableau Desktop, Tableau Server y fue una de las primeras personas en Colombia que tuvo la certificación Partner Consultant. Esta es una nueva certificación que exige Tableau a sus partners. Nosotros como Modux ya la tenemos y como lo dije, Diego fue una de las primeras personas en obtenerla. Algunas instrucciones para el webinar. La primera, las preguntas, por favor envíenmelas por chat, serán respondidas por este mismo medio y las que no alcancemos a responder, después los contactaremos y se solucionarán. La segunda es, este webinar está siendo grabado y en los próximos días será colgado en nuestra página de internet. Y la tercera es que se me olvidó saludar no solo a las personas que nos acompañan de Colombia, sino que tenemos personas en el webinar que están desde Perú, veo también México y algunas personas de Ecuador y Panamá. A todos nuevamente muchas gracias. Le doy la bienvenida a Diego. Muchas gracias, David, por tan elocuente presentación. A todos muy buen día. Venimos siempre con nuestro mensaje de quédate en casa. Es muy importante pues que sigamos con la disciplina del aislamiento en la medida de lo posible, claramente. Para eso también en Modux hemos construido un reporte que actualizamos en nuestra página de internet, que actualizamos todos los días con información sobre las estadísticas que provienen del Instituto Nacional de Salud, sobre la Secretaría de Bogotá, en el cual pues podemos hacer un tracking de la información que nos concierne respecto a contagios. Por ejemplo, acá vemos que la evolución diaria de los casos de COVID y vemos que últimamente se ha estabilizado. Entonces, pues es bueno que mantengamos y sigamos con nuestra disciplina. Asimismo, también contamos, por ejemplo, con este dashboard de series de tiempo, que es muy interesante, en el cual nos muestra la curva de casos activos. Vemos que la curva de casos activos ha ido descendiendo y eso es una muy buena noticia. Sin embargo, pues tenemos que seguir manteniendo los esfuerzos. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a empezar. Nuestro primer tip es cómo incrustar Ask Data en un reporte. Entonces es muy bueno. Básicamente para eso lo voy a hacer desde la plataforma de edición web. Lo que tenemos que hacer es hacer clic, por ejemplo, acá en pregunta a los datos. Van a ver que esto nos va a abrir un link con el enlace de Ask Data. Posteriormente, lo que podemos hacer es sencillamente que llegamos, arrastramos un contenedor, en este caso lo voy a arrastrar flotante. Dentro de este voy a arrastrar una pestaña de navegación. En esta pestaña de navegación cometí un pequeño errorcillo, qué pena con ustedes, porque no era de navegación, sino de página web. Entonces voy a arrastrar de nuevo el contenedor. Vamos a arrastrar página web, ¿cierto? Acá nos va a preguntar la URL, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el link de la URL, lo vamos a pegar, vamos a colocar aceptar. Y van a ver que en este caso va a cargar el Ask Data. Posteriormente pues llegamos y lo que hacemos es que lo vamos a colocar, ajustar. En este caso vamos a seleccionar el contenedor, lo ajustamos, ¿cierto? Lo colocamos donde queremos y por ejemplo le ponemos el botón de añadir o mostrar
¿cierto? Este añadir o mostrar lo que va a hacer es que lo va a colapsar cuando nosotros queramos, ¿cierto? En este caso lo voy a colapsar con Alt-Clic, le vamos a colocar guardar y vamos a salir en este momento de nuestro reporte para verlo cómo se vería la experiencia de Ask Data. Entonces, que yo quisiera acceder a Ask Data, simplemente llego, hago acá y, por ejemplo, acá podría colocar una pregunta como el listing count of customer by year, ¿cierto? Y, por ejemplo, aquí podría tener el conteo distinto de los clientes y, por ejemplo, si no lo quisiéramos específicamente por year, sino, por ejemplo, lo quisiéramos por month, podríamos refinar. Y así podríamos incluir Ask Data en nuestros reportes de tal forma que las personas puedan hacer preguntas sobre la fuente de información con la cual se hace el reporte. Muy interesante y muy buen tip. El segundo tip corresponde a un caso que nos pasó con una encuestadora de la cual somos sus proveedores de Tableau, en la cual nos dijeron, venga, yo quiero que reorganizar el orden de los elementos de los filtros. Ok, y miren que por ejemplo aquí está en orden inverso alfabéticamente. Para hacer eso es muy sencillo, básicamente lo que tenemos que hacer es coger el campo del filtro, en este caso voy a buscarlo, le ponemos propiedades predeterminadas, le ponemos ordenar, y acá lo podemos ordenar manualmente, por ejemplo, si quisiéramos que el Office Supplies estuviera al final, o por ejemplo, ¿por qué no Furniture terminando? Y van a ver que se reorganiza el filtro. Entonces, bueno, una aplicación muy interesante. Eh, el coloreo proporcional de color se llama esto, aplicación proporcional de color. Una forma muy fácil y con una aplicación de los controles de sets que nos incluyó Tableau recientemente. Entonces, para hacer esto, simplemente llegamos, buscamos, por ejemplo, el campo por el que queremos hacer la aplicación proporcional de color, le hacemos clic derecho, le vamos a poner crear, le vamos a poner crear set. Una vez que lo hayamos hecho, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar, por ejemplo, un par de estados, en este caso, lo podemos llevar a color. Y una de las cosas nuevas, como les decía, que el Tableau recientemente incluyó fue un control de set. Entonces aquí voy a poner Show Set con clic derecho y acá yo ya puedo empezar a aplicar. Bastante interesante y si quisiéramos reordenar, simplemente podemos llegar, reordenarlo y tenemos nuestra aplicación proporcional de color. Lo interesante de los sets es que nos muestran básicamente quiénes están dentro del set y fuera del set. Muy bien. El siguiente es un ejemplo bastante interesante cuando queremos hacer zonificación de puntos en polígonos que tengamos geográficos. Entonces, para este caso, lo que vamos a mostrar es que tenemos dos sets de datos, uno que tenemos con las localidades de Bogotá y los polígonos, este es un archivo shape. Tenemos otro que es el de los proyectos de vivienda de Bogotá con su latitud y su longitud. Entonces, lo que vamos a querer es saber cuántos proyectos de vivienda se están haciendo en cada una de las localidades. ¿Listo? Para hacer esto, lo que vamos a hacer es un join de tipo intersect. Entonces, voy a coger nuestra fuente de datos, voy a adicionar un archivo Excel donde tenemos los proyectos de vivienda. Muy bien, voy a editar aquí la capa física de datos, voy a arrastrar y voy a colocar, por ejemplo, en el lado izquierdo del intersect, el geometry, que es básicamente el polígono, y voy a crear un join calculation. Este join calculation voy a crear un punto con la función makePoint de la latitud y la longitud del proyecto de vivienda. Vamos a poner aquí un poquito más de zoom para que ustedes puedan ver el cálculo. Voy a poner OK. Y cuando los dos tipos corresponden a geometry, se activa un nuevo tipo de join que se llama intersect. Entonces aquí llegamos, colocamos el tipo de join en intersect. Nos vamos a nuestro gráfico. Van a ver que en este caso
tenemos ya las capas. Normalmente no sería una capa, pero tengo que romperla por el código de la localidad para que se vuelva cada polígono individual. Y posteriormente ya podríamos coger, por ejemplo, el código del proyecto, lo llevo con clic derecho, pongo conteo distinto, puedo llevar este mismo campo con control y podemos ver, por ejemplo, con un poco más de tamaño, el número de proyectos de cada una de las localidades. Perfecto, muy bien. Ahora vamos para otro ejemplo muy interesante que salió en una de las preguntas del anterior webinar de 40 tips, que era cómo incluir varias líneas de tendencia. Entonces es muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es duplicar nuestra medida. En nuestra medida podemos llegar a incluir un trend line, por ejemplo acá un lineal, y acá volvemos y incluimos otro trend line, pero esta vez podemos editar nuestro trend line haciéndole clic y editar, y por ejemplo lo podemos volver polinomial. Por ejemplo, un polinomial de grado 3, podemos hacer un eje doble y, por ejemplo, podríamos quitar nuestro eje. Bueno, muy bien. Aunque sería recomendable también sincronizarnos, ¿no? Siempre es bueno que cuando utilicemos este tipo de técnicas sincronicemos. Muy bien. Bueno, don David. Listo, dejemos que Diego tome agua y estire los dedos. Vamos a lanzar una encuesta. Quisiéramos saber de los 5 tips que mencionó Diego, ¿cuál fue el que a usted más le gustó? Gracias. Ahí está ya la encuesta publicada. Esperemos unos 10 segunditos más. Faltan 10 personas por su voto. Voy a esperar 5 segundos más para no tomarme más tiempo. Listo. Les comparto los resultados. El tip que más gustó fue el join de tipo intersect con archivos.shape. Bueno, muy adelante. bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la votación. A mí también me gusta mucho ese tip, la verdad. Vamos a seguir con el siguiente. El siguiente es un caso muy interesante que tuvimos de una farmacéutica, en la cual nos preguntaban, de acuerdo a la subcategoría de producto, si la tendencia era creciente o decreciente. Entonces, y que queríamos filtrar, por ejemplo, o por los decrecientes o por los crecientes únicamente, etcétera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí estoy filtrando únicamente por los crecientes, o si quisiéramos enfocarnos únicamente en los decrecientes, que lo pudiéramos lograr. Bueno, muy bien. Este caso es bastante interesante. Básicamente lo que hicimos fue graficar la serie de tiempo y lo que hicimos fue añadir una línea de tendencia. Pero para poder llegar y poder filtrar, vamos a tener que crear un campo calcular. En este caso, por ejemplo, lo vamos a llamar relación. Y voy a utilizar una función que se llama window core, que nos dice si la correlación va a ser positiva o negativa. En este caso, pues lo que vamos a colocar es nuestro campo de fecha, primariamente. Después vamos a arrastrar nuestro campo de ventas. Y acá nos dice, oh, usted tiene unos errores. Ok, no hay problema. El primero es que pues cuando utilizamos este tipo de funciones debemos utilizar unas funciones agregadas. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar primero un attribute y fuera de eso, entonces voy a utilizar número, ¿no? Entonces, lo vuelvo flotante, ¿cierto? Y después lo vuelvo atributo. Van a ver que en este caso ya me dice que el cálculo es válido. Voy a ponerle acá un poquito más de zoom para que la gente lo pueda ver. Y acá voy a ponerlo un booleano, una comparación booleana, en caso de que sea mayor que 0 o pues menor que 0. Una vez que ya tenemos este campo relación, ¿cierto? Lo podemos llevar al filtro. Por ejemplo, vamos a dejar los verdaderos para que nos muestre aquellos de correlación positiva. O si quisiéramos mostrar el control de filtro, simplemente clic derecho, mostrar filtro y tenemos nuestro window core
que nos va a mostrar, por ejemplo, verdaderos o falsos, falsos para los que decrecen o verdadero para los que crecen. Muy bien. El siguiente. El siguiente es un gráfico que muy pocas personas usan cuando quieren ver densidad de puntos. En este caso estamos viendo los avistamientos de ratas en el borough de Brooklyn. Y, por ejemplo, pues podemos ver dónde son los mayores. Eso se basa en que el color, la escala de color en este caso que escogimos fue de rojo-negro. Eso quiere decir que negro es mayor densidad y rojo es menor densidad. Muy bien. Normalmente, digamos, en el pasado lo que uno se veía, digamos, expuesto a hacer era que llegaba, ponía la marca en punto, colocaba color y le ponía una opacidad muy bajita para tratar de ver dónde era que aparecía, digamos, esa densidad de color más fuerte. Sin embargo, podemos cambiar el tipo de marca a densidad. En este caso van a ver que quedó casi todo transparente, pero es porque la opacidad es muy baja, ¿cierto? Y si activamos la opacidad más grande, entonces podemos ver los distintos y podemos decidir ver exactamente dónde es que queda, por ejemplo, la mayor densidad de avistamientos de ratas. En este caso, en la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, cuando ya vemos toda la ciudad de Nueva York, podemos ver que las mayores concentraciones de avistamiento de ratas están por la parte de Manhattan, en la parte del Central Park, por ejemplo. Muy bien. Básicamente va a ser un tutorial muy pequeño de 3 funciones geográficas que es make point, make line y distance. Y en este caso, ¿qué estamos mostrando? En este caso estamos mostrando los vuelos entre un origen, en este caso el aeropuerto de Miami y sus distintos destinos, y fuera de eso estamos mostrando la distancia que hay entre cada uno de esos puntos y el punto de destino. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para hacer esto, vamos a introducir primero el primer campo que se llama make line. ¿Listo? Para hacer make line, básicamente necesitamos 2 puntos en forma geográfica. Entonces, para esto vamos a poner el primer punto, que es un make point, ¿cierto? De la latitud de origen y de la latitud de destino, ¿cierto? Y después simplemente ponemos un segundo punto, que es el de la latitud de destination, ¿cierto? O sea, de destino. Y wow, aquí cometí un errorcito, longitud, ¿no? Pero era origin. Origin, longitud y destination, longitud. Perfecto. Muy bien. Entonces, latitud, longitud, le ponemos OK. Y si le hacemos un doble clic, van a ver que me va a graficar todos los puntos. En este caso, pues vamos a coger el aeropuerto de origen, como lo habíamos visto. Yo había puesto el de Miami. Entonces, vamos a buscar por acá rápidamente Miami. Y van a ver que en este caso ya tenemos todos los puntos. Van a ver que esto es un solo polígono. ¿Sí lo ven? Para romperlo, entonces en este caso voy a coger el aeropuerto de destino, lo voy a llevar a detalle, de tal forma que cada una de las líneas ya sea un elemento único. Muy bien. El segundo paso es que vamos a crear un punto, pero para los de destino. Entonces, para esto vamos a crear un punto que, por ejemplo, que se llame destination. En este caso vamos a crear un make point, donde básicamente vamos a colocar la latitud de destino y la longitud de destino. Muy bien. Vamos a poner aquí OK. Voy a copiar la latitud generada. Esto me genera 2 marcas acá. Voy a quitar una, voy a quitar la otra. Y en este caso voy a llevar el destination al detalle. Van a ver que aquí se me generó un puntico por cada uno de los destinos. Sin embargo, si lo alcanzan a ver, todo es una capa. Nuevamente tengo que llegar y romperla, por ejemplo, por el destino, de tal forma que cada punto sea único. Muy bien. Fuera de eso, lo voy a colocar en círculo. Y vamos a generar un eje doble. Muy bien, ya casi tenemos nuestro grafiquito, solamente nos falta un último campo calculado, que es el de la distancia. La distancia pues es muy sencilla, básicamente lo que vamos a colocar es distancia y la función se llama distance,
que tiene en realidad dos puntos, uno que es el punto de origen. Entonces aquí vamos a colocar la latitud de origen, la longitud de origen. Vamos a colocar un segundo punto que es el de destino. En este caso pues va con el destination latitud y el destination longitud. Y viene un último parámetro que son las unidades en que quiero que se calcule la distancia. Por ejemplo, en este caso lo voy a poner en kilómetros. Vamos a ponerle aquí un poquito de eso para que la gente vea cuál es el cálculo. Y una vez que ya lo tenemos nuestro distance, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar, por ejemplo, al label, vamos a llevarlo como un average. Y tenemos básicamente nuestro mismo gráfico. Muy bien. El siguiente es una aplicación bien interesante. Nuevamente tenemos nuestro set de datos de avistamiento de ratas. Lo interesante de este es que hemos calculado unos radios de acción a 5, 10, 15, 20 kilómetros y tenemos una funcionalidad que nos va a permitir, por ejemplo, cambiar el radio de acción de acuerdo al punto que seleccionemos. ¿Listo? Esto también nos va a permitir, por ejemplo, si únicamente quisiéramos los datos que están, por ejemplo, entre 5 y 10 kilómetros del punto que hayamos elegido, podemos poner un keep only y nos vamos a quedar únicamente con esos puntos y podríamos explorar qué tienen en particular esos puntos. Muy bien. Entonces, para hacer esto, básicamente lo que tenemos que crear es algo muy sencillo, que es lo que ya habíamos calculado, una función de distancia, ¿cierto? Esta distancia la vamos a calcular entre la latitud, entonces vamos a hacer un make point, ¿cierto? De la latitud y de la longitud, ¿cierto? Que este es donde fue avistada la rata y el punto lo tenemos en un parámetro que se llama parámetro make point de parámetro latitud y parámetro longitud. ¿Listo? Y por último, no se nos olvide, pero por ejemplo lo podemos ver en kilómetros. ¿Listo? Entonces tenemos este campo que ya es válido, lo vamos a poner acá. Van a ver que aquí me generó mi campito de distancia. Perfecto. A continuación lo que voy a hacer es que voy a generar un bin. Para generar un bin, básicamente llego, hago clic derecho, pongo crear y pongo bin. En español aparecería como agrupación. Van a ver que me va a generar un nuevo campo y en este, por ejemplo, caso lo voy a poner cada 5 kilómetros. Muy bien. Voy a ponerle acá guardar y después me lo puedo llevar al color. ¿Cierto? Y en este caso, pues tenemos nuestros bins de distancia. Sin embargo, pues todavía no tenemos la acción que hace que cambie, ¿no? Para hacer esto, básicamente lo que podemos hacer es, si estuviéramos en un dashboard, pondríamos dashboard actions, pero como estoy en una hoja, voy a poner worksheet actions. Vamos a crear dos acciones de parámetros, una para cambiar el parámetro de la latitud y otro para cambiar el parámetro de la longitud. Entonces, primero parámetro de latitud, el campo pues va a ser latitud, ¿cierto? No le va a poner ninguna agregación. Y después vamos a poner otra acción de parámetro, donde vamos a cambiar el parámetro de la longitud, lo vamos a cambiar con la longitud, no le vamos a colocar ninguna agregación y le vamos a poner OK. Una vez que ya lo hemos hecho, entonces tendremos nuestro radio de acción dinámico, en el cual podremos cambiar de acuerdo al punto al que le hagamos clic. Por último, algo que a veces puede pasar inadvertido es que la resolución de los mapas de Tableau ha mejorado desde que cambió el proveedor de mapas a Mapbox. Entonces, para hacer esto, básicamente lo que vamos a hacer es clic en mapa, map layers, capas de mapas, ¿cierto? Y por ejemplo, lo voy a colocar en vista satelital. Entonces, algo muy interesante es que ustedes pueden empezar a hacer zoom y van a ver que la resolución de los mapas es de alta resolución, tanto que uno puede llegar y hacer un zoom in sin mucho problema y van a ver que la resolución del mapa sigue siendo excelente. Muy bien, David. Full time. Démosle un respiro a Diego. Vamos a lanzar la segunda encuesta, en donde por favor díganos cuál de los últimos 5 tips fue el que más les gustó. Ya está lanzada, por favor, ayúdenos con sus votos.
Ok, nuestros usuarios se siguen inclinando por las acciones geográficas. Los mapas nos llaman mucho la atención definitivamente. Vamos a dar 5 segundos más. Faltan unas 10 personas por votar. Listo. Y aquí el ganador con el 66% de los votos fue funciones geográficas. Muy bien, muy bien. Valió la pena y es una forma muy interesante de mostrar eso. Acuerdo. Bueno, muy bien. Este caso es un caso bastante frecuente que llegan y nos dicen que cuando llegan grafican el país, pues por ejemplo en el caso de Estados Unidos aparecería México y Canadá acá arriba y muchas veces lo que quieren es que solo aparezca el croquis del país. Entonces, para hacer esto, básicamente yo comencé con un gráfico de polígonos por cada uno de los estados. Vamos a poner aquí mapa, capa de mapas. Y es muy sencillo, lo que tenemos que empezar es a quitar capas. Lo primero es, por ejemplo, la capa continental de la base, el land cover, después podemos ir quitando el country, después podemos quitar los nombres, etcétera. Y miren que volvemos y quedamos únicamente con el croquis del mapa. Una aplicación bastante útil. Otro tipo de aplicaciones cuando tenemos mapas así de polígonos es que podemos llegar y agrupar polígonos muy sencillamente por medio de una selección. Entonces, por ejemplo, tú llegas, seleccionas un grupo, le hacemos clic derecho, ¿cierto? Le ponemos agrupar, le ponemos en este caso país, estado, ¿cierto? Puedo llegar y coger, por ejemplo, los del este, llegar, hacer clic derecho, agrupar, ¿cierto? Y si quito, por ejemplo, el detalle de estado, van a ver que me quedan agrupados, ¿cierto? Y, por ejemplo, podría llevar al label, por ejemplo, la suma de las ventas y saber, por ejemplo, para cada una de estas agrupaciones que acabamos de hacer, cuáles fueron las ventas en medio de un gráfico de mapa. Me gusta harto. Sin embargo, también hay una más interesante y es, por ejemplo, si nosotros tenemos que para cada estado, ¿cierto? Tenemos una única región. Entonces lo que podemos hacer es, acá voy a poner un poquito de zoom, podemos coger nuestro campo, por ejemplo, región, le podemos colocar acá, eh, cambiar las propiedades geográficas, voy a correr un segundito acá, qué pena con ustedes, ahora sí, en rol geográfico le ponemos crear desde, y por ejemplo en este caso lo podemos crear desde estado, ¿listo? Es muy interesante porque, por ejemplo, entonces, este que ya lo tenía acá, ¿cierto? Lo voy a llevar aquí a color, ¿cierto? Y miren que las agrupaciones se hicieron a partir del campo estado, dependiendo de la región que tenían. Entonces, una aplicación muy, muy, muy chévere. Me gusta harto también. Esta es un tipo de gráfico que a veces utilizamos que básicamente lo que trata de mostrar es una alternativa a las barras que por ejemplo normalmente utilizamos y se llama un punto flotante, un floating dot. ¿Listo? Para hacer un floating dot básicamente podemos comenzar con un gráfico muy sencillo de puntos, ¿cierto? Posteriormente lo que podemos hacer es que vamos a añadir acá un mínimo 1, ¿cierto? Vamos a ajustar este eje para que quede el máximo en 1, ¿cierto? Estando en esta misma, lo que vamos a hacer es que lo vamos a volver barras, vamos a coger el size de la barra y lo vamos a volver muy pequeño, ¿cierto? Y posteriormente ya se imaginarán que lo que viene es hacer un eje doble, ¿cierto? Y voilà, tenemos nuestro flattening dot. Normalmente lo que haríamos es remover el header y tenemos nuestro flattening dot. Muy bien. Otra de lo que normalmente nos pasa es que, por ejemplo, podemos tener ya un gráfico formateado. En este caso, por ejemplo, tenemos los nombres de las subcategorías con una letra que se llama Courier New, ¿cierto? Y lo que pasa es que, por ejemplo, si yo llego y reemplazo categoría, la subcategoría con categoría, van a ver que se pierde el formato de la cápsula. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es que llega, hace doble clic sobre la cápsula, borra, ¿cierto? Y por ejemplo ponemos el nuevo campo, category. Y van a ver que el formato de la cápsula se mantiene.
otro tip para volvernos más eficientes en Tableau. Muy bien, David. All time. Listo. Vamos con la tercera. Esta estuvo muy rápida, estos 5. Vamos contra el tiempo. Entonces, de los últimos 5 tips, ¿cuál fue su preferido? Esto. Nuevamente siguen ganando los mapas. Perfecto. Entonces, el ganador es agrupar desde mapa con un 36% y el segundo puesto se lo llevó mapa de solo país. Nuevamente, visualizaciones geográficas. Bueno, muy bien. Muy bien. Este caso también nos pasó en una empresa de distribución de leches, donde querían que, por ejemplo, en el caso de que el profit fuera negativo, apareciera un puntico rojo al lado del texto del número. Bien. A ellos, digamos, les ofrecimos otros tipos de gráficos que pensábamos que podían ser mejores, ¿cierto? Como por ejemplo, simplemente tú llegas, te llevas el campo, ¿cierto? Le pones las etiquetas y pues puedes tener un mapa de calor donde podríamos graficar fácilmente eso. Pero no le gustó. Sin embargo, nosotros dijimos, bueno, pues si quiere el puntico, se le tiene. Para hacer esto, básicamente lo que voy a crear es un campo que se va a llamar en este caso, por ejemplo, dot alert. Le voy a poner un 2 porque creo que ya tengo uno que se llama igualito. Y vamos a colocar simplemente un if muy sencillo, ¿cierto? En este caso es el profit ratio, ¿cierto? Si es menor que 0, ¿cierto? Entonces vamos a colocar nuestro puntico, que es un carácter Unicode. No se les olvide que Tableau es compatible con caracteres Unicode. Es muy sencillo, lo ponemos, dot alert, acá tenemos nuestro dot alert, lo vamos a arrastrar al texto. En el texto vamos a editar básicamente la etiqueta, vamos a colocar nuestro puntico, vamos a ponerlo acá arriba, vamos a centrar esto, y el dot alert lo vamos a colocar, por ejemplo, con un colorcito rojo y, por ejemplo, con un tamaño 15. ¿Cierto? Y voilà, tenemos nuestro gráfico con alerta de puntico. Este es bastante interesante. Muchas veces, por ejemplo, podemos tener un KPI, ¿cierto? Y queremos que, por ejemplo, el fondo, cuando esté en negativo, por ejemplo, sea rojo, y cuando sea positivo, por ejemplo, sea azul. ¿Listo? Muy bien, para hacer esto es muy sencillo. Básicamente partimos tenemos nuestro KPI, nuestro BAM, perdón. Lo que vamos a hacer es que en las filas, por ejemplo, voy a incluir un campo que sea mínimo 1, ¿cierto? Van a ver que acá llegó, me generó una barra que va hasta el mínimo 1. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a coger acá el fixed, ¿cierto? Le vamos a poner un eje fijo que vaya de 0 a 1. ¿Cierto? Ahí ya vamos cerquita, ya estamos muy cerca. En este caso voy, por ejemplo, a tomar puede ser nuestro dot alert, o puedo crear más bien un campo en una cápsula acá que nos diga que, por ejemplo, en este caso es el profit ratio, si es mayor que 0. ¿Listo? Lo pongo acá, lo voy a llevar a color, ¿cierto? Y pues en el caso, por ejemplo, de los fonts, es verdadero, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de los tables, es falso. Pero lo único que tengo que hacer es un doble clic, asignarle el color correcto. Yo como no diferencio muy bien los colores, entonces pues me toca poner un rojito bien vivo para poderlo ver correctamente. Y, por ejemplo, entonces en este caso para paper es azul y para tables, que es negativo, es rojo. Por último, quitaríamos el header y voilà. Muy bien. Esta es una aplicación muy interesante con un Unicode, donde pues básicamente tenemos una alerta de igualita a la que hicimos, solamente que para los positivos tiene chulito y para los negativos tiene una X.
Sin embargo, a veces llegan y le dicen a uno, venga, pero es que yo quiero mi alerta al comienzo. Y entonces llega uno y la pone. Y lo que pasa es que pues Tableau te va a poner primero las subcategorías que tienen positivo y después las subcategorías que tienen negativo. Sin embargo, hay clientes que nos dicen, no, venga, pero es que yo quiero que le aparezca un chulito por cada una de las subcategorías o una X por cada una de las subcategorías. Entonces, ok, una de las posibilidades que uno puede intentar es llegar, copiar la cápsula y entonces, ok, tenemos esto y entonces uno se vería aquí tentado, por ejemplo, a ocultar el header, pero miren que si oculté el header, se ocultan los dos headers, ¿cierto? Volvámoslo a ver, se perdieron ambas subcategorías. Entonces, para esto, pues muy sencillo, lo que podemos hacer simplemente es llegar, coger nuestro campo, ¿cierto? Le vamos a hacer clic derecho, le vamos a colocar duplicar y con el campo duplicado vamos a reemplazar el que ya tenemos. Y acá sí ya podemos llegar y poner show header, quitamos y vamos a poder tener nuestro KPI, ¿cierto? Por cada una de las filas. Muy bien. Este es un caso bien interesante porque muchas veces lo que hacemos es que utilizamos los campos de fecha de Tableau, ¿cierto? Por ejemplo, acá lo tengo en mes continuo. Y lo que pasa es que cuando lo dejamos, las jerarquías quedan aquí activadas. Voy a colocar aquí un zoom para que lo vean, ¿cierto? De tal forma que si empiezan a hacer clic en más, pues por ejemplo cambia semana, si le hago más cambia día, etcétera, ¿cierto? Y puede ser que ese no sea un comportamiento deseable. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer para evitar que este tipo de cosas pasen es que podemos coger, por ejemplo, el order date, ¿cierto? Le hacemos un clic derecho, en este caso voy a colocar nuevamente en mi lupita para que puedan ver, le ponemos aquí crear, vamos a crear un custom date, en este caso vamos a poner un custom date que sea de month, le vamos a colocar en date value, le vamos a colocar OK, me dice que ya existe uno, OK, no hay problema, le ponemos un 2, ¿cierto? Y lo arrastramos. ¿Listo? Y van a ver que en este caso ya no tengo el comportamiento de la jerarquía. Entonces es una forma muy fácil de en caso de que queramos desactivar el comportamiento de las jerarquías de las fechas. El siguiente es uno de clasificación. Este nos lo preguntó una persona de una oficina de cobranzas, en el que básicamente lo que quería hacer era que por ejemplo, quería el top 5, pero fuera de eso, los que no estén en el top 5 que quedaran agrupados en una categoría que se llamara otros. Muy bien, entonces para hacer esto es muy sencillo, simplemente cogemos nuestro campo, vamos a crear su category, ¿cierto? Vamos a crear un set. Y este set lo vamos a crear por una condición que se llama top. En nuestro caso, lo vamos a colocar por un campo que se va a llamar top de ventas. Voy a hacer acá un poquito de zoom para que lo puedan ver todos. ¿Cierto? Lo vamos a poner por el top. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, el top 5 de acuerdo a la suma de las ventas. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos esto, aquí me aparece mi subcategory set. Si yo lo arrastro a color, van a ver que los primeros 5 quedan incluidos en el set y el resto queda incluido por fuera. Esa es la primera parte. La segunda parte es crear un campo calculado. En nuestro caso lo vamos a llamar, por ejemplo, subcategoría 2. Y en este caso vamos a crear un if. Entonces, los sets devuelven verdadero o falso. Entonces, si está en el set, lo que vamos a decir es que se llame subcategoría y de lo contrario, que se llame, por ejemplo, otros. Muy bien. Vamos a ponerle aquí OK. Vamos a llevar nuestro campo nuevo, subcategoría 2. Y van a ver que en este caso, todo lo que correspondería a la categoría otros queda agrupada en esa nueva categoría. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente que se llama Step Line. Step Line es un gráfico alternativo. Normalmente podemos tener una serie de tiempos y muy poca gente lo aplica. ¿Cómo se hace? Tenemos nuestra serie de tiempo. Vamos, hacemos clic aquí en Path. Voy a hacer nuevamente mi lupita para que lo puedan ver y van a ver que aparece tipo de línea. En este caso, el Step Line se construye con este y voilà. Miren que es un gráfico alternativo. Recuerden que tenemos que utilizar gráficos diversos para que el ojo no se canse, como una buena práctica de visualización. Y súper rápido es Step Line, ¿no? Con 3 clics lo podemos tener. Listo. Vamos entonces
con nuestra cuarta encuesta del día. Por favor, ayúdenos con su voto, díganos cuál de los últimos 5 tips fue el que más les gustó. O el que más van a utilizar en sus visualizaciones. Mientras termina la votación, recuerden que nos pueden enviar sus inquietudes por el chat. Esto nos hacen falta unos 10 votos. Listo, terminemos. En este caso, es demasiado útil el rank con otros. Entonces, lo hemos utilizado en diferentes visualizaciones y de verdad nos lo han pedido más de una vez. Sí, definitivamente es una de esas preguntas que no es tan sencilla, ¿no? Pero cuando uno ya sabe cómo resolverlo, no es tan difícil, ¿cierto? Así es. Muy bien, muy bien. En este caso, por ejemplo, lo que queremos incluir es un texto dinámico que cambie de acuerdo al conjunto de datos que tenga, por ejemplo, en la gráfica principal. Para esto, digamos, he preparado con anterioridad una hojita donde tiene el mínimo de la fecha y el máximo de la fecha. Muy sencillamente, lo que voy a hacer es que voy a coger este título, vamos a incluir acá el mínimo, por ejemplo, le ponemos el máximo, por ejemplo, le podemos colocar aquí datos desde, ¿cierto? Y lo incluimos. Normalmente, digamos, si yo introdujera esta hoja en el dashboard, voy a encontrar que tiene el ABC. Para deshacernos del ABC, una técnica muy sencilla es volverlo polígonos. Desaparece el ABC. Y después podemos llegar y coger nuestro Dynamic Footer, que está aquí, ¿cierto? Le colocamos Entire View, lo reorganizamos, Run, perfecto. Y podríamos, por ejemplo, incluir un filtro de fecha, ¿cierto? Este filtro de fecha, por ejemplo, en este caso todavía no aplica a las 2 hojas, voy a hacer que aplique a las 2 hojas, ¿cierto? Y si yo llego y modifico, van a ver que el footer también es dinámico. Entonces es una muy buena forma de crear textos que puedan cambiar de acuerdo a los filtros que nosotros tengamos. Muy bien. Este es uno muy interesante. Lo único que hicimos fue crear una tabla con measured values y measured names. Sin embargo, muchas veces lo que queremos es llegar y cambiar el nombre que se despliega acá. Entonces, para hacer esto, pues muy sencillo, normalmente podemos hacer clic, edit alias, y acá podríamos llegar y cambiar nuestro nombre, por ejemplo, por descuento, ¿cierto? Sin embargo, si yo tuviera, no sé, 20 medidas, pues hacer este proceso puede ser un poquito más lento. Entonces, lo que podemos hacer es que llegamos, buscamos nuestro campo de Measure Names en el panel de datos, acá le vamos a poner un clic más, ¿cierto? Le vamos a hacer clic derecho, le vamos a colocar aliases, ¿cierto? Y voy aquí a quitar el zoom. Básicamente acá ya podríamos llegar y poner, por ejemplo, conteo, número de récords y hacerlo, número de registros, ¿cierto? Y hacerlo mucho más rápido. ¿Listo? Muy bien. Hay algo muy interesante que pocas veces, digamos, las personas hacen, y es que empiezan a formatear hoja por hoja, por hoja, por hoja. Tableau desde hace un tiempo introdujo una opción que es, por ejemplo, utilizar Format y Workbook, ¿cierto? Cuando yo hago esto, se me va a desplegar un panel aquí al lado izquierdo, ¿sí? Y, por ejemplo, yo acá podría seleccionar, por ejemplo, la fuente que manejo. Por ejemplo, podría llegar y utilizar un Arial, ¿cierto? Podría llegar y decir que, por ejemplo, en todas las gráficas yo quiero desactivar los grid lines, o sea, por ejemplo, las líneas de grilla, ¿cierto? Y otra, por ejemplo, acá lo puedo colocar en off y van a ver que todas las líneas desaparecen de todas las gráficas de todo el libro. ¿Listo? Entonces es muy, muy interesante poder llegar y coger este formateo del libro y aplicarlo, porque si empieza uno a formatear hoja por hoja por hoja, pues se va a volver menos eficiente. Muy bien.
Otra de las cosas bien interesantes que es que uno puede, así como en Excel, puede llegar y, por ejemplo, cambiar el color a las etiquetas. Por ejemplo, lo podría colocar rojo. Pero una de las aplicaciones que las personas no saben de esto es que cuando yo llego y pongo acá aplicar filtro y seleccionar hojas, las hojas coloreadas también me van a aparecer acá. ¿Sí ven? En este caso le puse rojo y acá me va a aparecer como rojo. Entonces, si yo tengo muchas hojas y quiero saber a cuáles tengo que aplicarles el filtro, puedo llegar, ponerle color a las etiquetas y después ir al filtro y aplicárselo a las que tengan ese color. También muy interesante. Este último tip de este conjunto de datos está inclinado a cómo lograr, por ejemplo, que cuando tenemos leyendas separadas, solo me aplique color para alguna de las leyendas. En realidad no es que aplique color, en realidad es que le vamos a aplicar color blanco a estas. Ese es el secreto. Entonces, si se acuerdan, para llegar y sacar leyendas separadas, llegamos, cogemos measure values, le hacemos utilizar leyendas separadas, y una vez que ya tenemos las leyendas separadas, el truco está en llegar y utilizar dos pasos y utilizar una divergente que vaya ¿de qué? De blanco a blanco, ¿cierto? Y con eso, entonces vamos a lograr que parezca que no tiene color, pero en realidad sí tiene color, solo que son una leyenda de dos pasos, ¿cierto? Lo vamos a utilizar como una divergente personalizada y lo que le vamos a colocar es blanco y blanco. Y perfecto. Y miren que así lo que hicimos fue simular que la única que tiene color es Profit Ratio. Muy rápido esta sección de tips, ¿no? Sin embargo, por el que sean sencillos no significa que no sean útiles, ¿no? De acuerdo. Y vamos muy bien de tiempo. Si quitáramos el tiempo de los poll time, vamos a cumplir nuestra propuesta de 50 minutos. Listo. Entonces vamos con la quinta encuesta. Díganos, por favor, ¿cuál de los últimos 5 tips fue el que más les gustó? Perfecto, demos 5 segundos más para que la gente que hace falta por votar. Wow, tenemos un empate, necesitamos un voto más. Perfecto, terminemos entonces y hay empate, increíblemente. Pie de página dinámico y formatear libro fueron los dos que ganaron en esta tanda de 5. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, déjenme, vuelvo a activar el video. Hola, ¿cómo están? Este tip es un tip bastante interesante. Por ejemplo, en este caso, en la serie de arriba tengo las ventas y en la serie de abajo tengo la diferencia versus el periodo anterior. Muchas veces uno se puede ver tentado a crear campos calculados para incluir, por ejemplo, flechitas donde nos diga si creció o decreció. Pero recientemente yo conocí una forma muy creativa de hacerlo y es por medio del formateo de los números. Entonces, en este caso lo que hice fue copiarme los dos caracteres Unicode. Aquí voy a colocar la lupita para que puedan ver un poquito más en detalle qué es lo que está pasando, ¿cierto? Voy a irme a la parte de panel, voy a irme a la parte de números, por ejemplo, le voy a poner primero click in custom, le voy a quitar los dos decimales y después ponemos el formato de custom. Bien, entonces lo interesante acá es que si llegamos y ponemos estos caracteres Unicode, entonces la primera parte antes del punto y coma es para los positivos y la segunda parte para los negativos. ¿Listo? Entonces podemos llegar, introducirla, le colocamos aquí, vamos a quitar la lupita y van a ver que miren cómo rápidamente podemos formatear el número para poder incluir las diferencias positivas o las negativas. ¿Listo? Muy bien. La siguiente es bien interesante y es que a veces nos han pedido también muy creativamente nuestros clientes, por ejemplo, que quitemos el 0.
¿cierto? Entonces, para quitar el 0, ¿cómo hacemos? Es muy sencillo, es un procedimiento muy similar. Hacemos clic sobre el eje, le vamos a colocar formatear. ¿Listo? Voy a utilizar nuevamente mi herramienta de lupa, ¿cierto? Y entonces acá, en este caso no es el paint, es que el axis, el eje, ¿cierto? Entonces, en la parte de escala, vamos a colocar nuevamente nuestro formato, ¿listo? Entonces aquí tenemos los positivos, los negativos, pero algo que la gente a veces no sabe es que el último es para el 0. Si llegamos y colocamos dos comillitas, ¿listo? Van a ver que el 0 desaparece. Muy interesante. Otro gráfico interesante es, por ejemplo, este es un gráfico muy similar al del Lollipop, pero en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a generar es un gráfico de termómetro. Entonces, para generar un gráfico de termómetro es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es introducir una cápsula, por ejemplo, mínimo 0, ¿cierto? En mínimo 0 básicamente nos va a incluir acá unas barritas, en este caso porque el gráfico original estaba en barras, vamos a colocarlo como círculo, vamos a colocarle un poquito más de tamaño, ¿cierto? Vamos a hacer un eje doble, ¿cierto? Vamos a sincronizar nuestro eje doble y voilà, tenemos nuestro gráfico de termómetro. También podríamos llevarnos, por ejemplo, la suma de ventas, ¿cierto? Al color, llevémonoslo aquí a ambos, ¿cierto? De tal forma que parezca que las temperaturas más grandes son más azules, o si lo queremos específicamente como los termómetros, digamos que más caliente sería pues más rojo. ¿Listo? Muy bien. Otro gráfico bien interesante puede ser el de un gráfico de sonido. Este gráfico de sonido pues es bastante sencillo de realizar. En realidad lo que tendríamos que hacer es incluir una nueva cápsula que por ejemplo tenga el valor negativo. Sum de sales. ¿Cierto? Y ahí ya casi lo tendríamos que ajustar un poco los ejes básicamente para que por ejemplo este comenzara en 0 y tuviera una terminación determinada. Y lo mismo, en este caso lo que quisiéramos es que, por ejemplo, este terminara en 0, ¿cierto? Y ya después nos podemos deshacer de nuestros headers y tenemos un gráfico de sonido. Acuérdense, son gráficos alternativos con el fin de llegar y dar una experiencia de usuario que no canse el ojo. Muy bien. Este último es un gráfico de bump. Un bump chart es básicamente, por ejemplo, nos muestra cuál es la posición de una subcategoría. Podría ser, por ejemplo, la posición de un equipo, ¿cierto? Por ejemplo, empezó en el 10º lugar, en febrero pasó al cuarto, después bajó al 7º, etcétera. ¿Listo? Entonces, para hacer un bump chart es muy interesante. Lo que tenemos que hacer es claramente utilizar un campo calculado, ¿cierto? En este caso, un campo calculado de tablas de clasificación. Ahí más o menos tenemos algo, sin embargo, pues tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que este campo sea calculado, ¿cierto? En este caso, de acuerdo a la subcategoría. Muy bien, ya casi lo tendríamos. Es bastante cercano a lo que queremos. Sin embargo, una de las cosas que vemos es que, por ejemplo, los puntos no son continuos. ¿Listo? Entonces, podríamos arreglar esto simplemente acá poniendo un ZN. Acuérdense que un ZN lo que hace es que si es nulo lo vuelve 0, ¿cierto? Voy a poner aquí lupita para que lo podamos ver. Simplemente rank de ZN es un sales, ¿cierto? Le ponemos un enter, ¿cierto? Y van a ver que los puntos se completan. Muy bien, una vez que ya tenemos completado, una de las cosas que quisiéramos es que el 1 quede arriba, pero pues en este caso no está, pero Tableau tiene una utilidad muy sencilla que es cuando editamos el eje, podemos colocar el eje de forma inversa. Muy bien, y en este caso, por ejemplo, si cogemos arte o copiadoras, podemos ver cuál es la evolución a lo largo del tiempo respecto a las ventas. Muy bien, David. Perfecto. Estos son los 30 tips completados en 50 minutos. Voy a proponer algo fuera de lo que teníamos planeado y es, voy a lanzar esta última encuesta, pero a la misma vez voy a lanzar una encuesta posterior de los últimos 5 tips y el que gane lo hacemos. ¿Qué opina, Diego?
Complicado porque nos quedan 5 minuticos y todavía tenemos que explicar los productos y No alcanzamos, bueno, listo. Entonces lancemos el sexto tip. Wow, hubo un tip que barrió. sí, ese formateo rápido hace que Barrió. uno se evite crear campos calculados para poder incluir esos cambios. Entonces, es más eficiente y también es más rápido de hacer. Les Es muy, comparto. Este fue el resultado de la encuesta. Nos quedaron 5 tips que teníamos de bonus, pero por falta de tiempo ya no alcanzamos. Entonces esperemos poderlos desarrollar en un próximo webinar. sí, claro, con mucho gusto vamos a realizar otro webinar así de, esto se llama Speed Tipping y con mucho gusto vamos a poder realizar este tipo de webinars en el futuro. Más que Perfecto. todo, cuando nosotros tenemos una sesión de speed tipping, es una sesión que es muy enriquecedora y, por ejemplo, un video de estos hace lo de 30 artículos. Entonces, disfrútenlo, gócenlo y cuando colguemos el video en nuestra página de internet, con mucho gusto lo invitamos a que lo revisen nuevamente. Perfecto, Diego, muchas gracias. Ahora sí puede descansar, al menos los dedos. Entonces, Gracias. eh, en Modus, nosotros los podemos acompañar en sus implementaciones, ya sea con consultoría Tableau. La consultoría la damos en sesiones de co-creación en donde vamos transfiriendo el conocimiento y donde nuestro consultor va desarrollando a la velocidad que ustedes necesiten. Lo segundo, tenemos desarrollos in-house, soporte remoto para cuando ustedes tengan problemas con su servidor o necesiten una rápida. Y por último, tercerización del desarrollo completo. ¿Qué es esto? Ustedes no tienen en sus empresas capacidad o ancho de banda para desarrollar dashboards, nosotros podríamos tercerizar toda esa necesidad. También tenemos diferentes módulos de entrenamiento. Tenemos, el primero es el Tableau Desktop estándar, que es un entrenamiento que va desde lo básico y ve cosas intermedias. El segundo ya es para personas que tengan de 4 a 6 meses de experiencia utilizando Tableau Desktop, es el Tableau Desktop avanzado. Tenemos también una serie de cuestionarios que los ayuda a ustedes a prepararse para la certificación de Tableau Desktop. Hay un módulo de Tableau Prep básico y para aquellos que son administradores de Tableau Server y Online, tenemos un módulo de 8 horas de administrador. Por último, tenemos algunos proyectos especiales, desarrollos de ETL y bodega de datos, y hemos desarrollado estudios de capacity con teoría de colas. Digamos, para algunos bancos hemos hecho modelos que garantizan una promesa de servicio en sus sucursales. Diego, por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Están nuestros contactos, el contacto de Jorge Otero, que es nuestro director comercial, y mi contacto. Sé que algunas preguntas quedaron sin responder, la verdad no alcanzó el tiempo. Por favor, nos pueden escribir o llamar a estos datos de contacto y con mucho gusto les vamos a colaborar. Nuevamente, mil gracias y estaremos contactándolos próximamente para anunciarles nuestro próximo webinar. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Sí, muchas gracias a todos. No olvidemos que este tipo de sesiones las podemos realizar también por medio de consultoría en los clientes. Si quieren que los revisemos todos estos tips que hemos hecho con más detenimiento, podemos hacer sesiones de entrenamiento en cada uno de los clientes. Así que bueno, estamos dispuestos y siempre compartiendo conocimiento con nuestra comunidad.